Si puede poner presentar dentro del PowerPoint, mejor, así se ve la pantalla completa. ¿Sí? Ahí, listo. Perfecto. Bueno, la post cosecha, principalmente, como su nombre lo indica, comienza después de la recolección de las frutas. Es una de las etapas de la producción de todo el complejo frutícola. El trabajo que normalmente hacemos desde que comienza la floración y todos los trabajos culturales que se hacen de poda, pulverizaciones, fertilización, todo el cuidado que lleva la fruta desde el comienzo de la floración hasta la llegada a la cosecha, bueno, son 6 o 7 meses bastante largos. Y comienza con una actividad que dura muy poco, que dura apenas unos segundos, que es la cosecha, donde todo el esfuerzo que uno hace durante esos 6 o 7 meses puede ser un éxito o puede ser la catástrofe. ¿Por qué razón? Porque en esos segundos donde el cosechero corta la fruta, comienza una serie de procesos que están relacionados a la vida útil de la fruta. Vamos a definir primero qué es la post cosecha. Es la etapa, como dije recién, dentro del proceso productivo, incluye todas las actividades que deben implementarse para ofrecer una fruta o vegetal de excelente calidad, cantidad y que tenga una larga vida de góndola. Comienza con lo que dije que es un tema de mucha importancia, que es la recolección, y llega hasta el consumidor. El objetivo de la post cosecha es, tenemos, como lo dice acá en la parte de abajo de la presentación, una mención que hace el doctor Lorenzo Zacarías, que es un español. Nosotros estamos trabajando con organismos vivos. El objetivo del hombre, desde el momento que empezó a hacer agricultura y se empezó a asentarse en sus lugares de producción, utiliza los alimentos frescos y necesita de la post cosecha. Los objetivos que perseguimos son mantener y mejorar la calidad de la fruta, el valor nutricional de los productos desde la cosecha hasta la llegada a los mercados, o sea que estamos tendiendo a tener buenos productos, reducir las pérdidas durante toda la cadena de post cosecha para tener más productos que lleguen a la góndola, prolongar la vida útil de los productos y su valor comercial, asegurando la calidad y no cuidar de los mismos. Esto nos da que la fruta tiene que permanecer más tiempo en la góndola o en los lugares del mercadeo. Las necesidades de las técnicas de post cosecha. O sea, nosotros tenemos técnicas para poder preservar la fruta y mantenerla más tiempo. Y eso está dado porque los lugares de producción cada vez están más alejados de los lugares de consumo, ya sea en el comercio nacional o en el comercio de ultramar. Otro punto es suministrar productos frescos durante todo el año, sobre todo nosotros que estamos a contraestación. Nuestros mercados están en estos momentos sin fruta. Hay que prolongar la conservación por más tiempo de la fruta. Nosotros, del momento que cosechamos hasta que llega al mercado, normalmente estamos hablando de 45 días. Si es un mercado de Europa, estamos hablando de 28, 35 días. Otros mercados más alejados, como el sudeste asiático, podemos estar en 45, 60 días. Ese es el tiempo que llega la fruta desde el momento que cosechamos hasta el momento que llega al lugar de destino. Y ahí tiene que permanecer un tiempo más hasta su completa comercialización. Otra de las necesidades de la técnica de post cosecha es el proceso de deterioro, es un proceso acumulativo. ¿Por qué acumulativo? Porque el momento que comienza la cosecha, empezamos a tener golpes, mal manejo de la fruta, el transporte, el manejo dentro del
de los empaques, el manejo dentro del transporte, el manejo en los almacenes de los puertos, el manipuleo que hay en la fruta en los puertos, todos esos procesos, esos malos procesos o malas prácticas que nosotros hacemos, atentan contra la calidad de la buena llegada del fruto. Por eso es un proceso acumulativo en todas las etapas del manipuleo de las frutas y vegetales. Una mención importante y que hay que tener en cuenta es que los frutos y vegetales frescos son los únicos productos en los cuales no se procesa la materia prima. O sea, nosotros utilizamos los productos sin transformarlos y llegan al consumidor tal cual están, o tal cual salen del campo. Estamos trabajando con productos vivos. Entonces, hay que tener en cuenta una serie de características de la fruta, su respiración, su degradación, y es por eso que tenemos que manejar diferentes técnicas para poder mantenerla la fruta hasta que llegue al mercado. Si hay alguna pregunta, me la hacen, así vamos, cualquier cosa que no tengan, que tengan dudas, la vamos sacando a medida que vamos avanzando. ¿Sí? Bien, le pido a los chicos que la manden por el chat. Cualquier cosa yo en algún momentito lo interrumpo y le leo las preguntas. Ok. Vale. O si alguien quiere activar su micrófono me avisa y lo activamos. Bien. La necesidad de técnica de post cosecha se trabaja para un mercado cada vez mucho más exigente y sofisticado. Este mercado o este consumidor pide menos residuos de la fruta, cada vez piden más calidad, que tenga más tiempo de góndola o shelf life, como pueden encontrarlo en la literatura inglesa, productos que sean más baratos y que tengan presencia todo el año. Hoy es difícil entender en un mercado de cualquier parte del mundo de que quede desabastecido con alguna fruta que se consume. Sobre todo los cítricos. Los cítricos es un fruto que tiene que estar continuamente en todas las góndolas de los supermercados durante los 365 días del año. Bueno, como dar en cuenta una serie de datos estadísticos que hay que tener en cuenta para ver la importancia que tiene la post cosecha. La FAO estima que hay una pérdida de aproximadamente el 30% de todos los alimentos que se producen se pierden. Se pierden por diferentes razones. Una es que no todo lo que se produce se llega a consumir. O sea, normalmente de lo que mandamos, muchas veces el consumidor termina tirando la fruta. Eso significa que 1 de cada 4 calorías que nosotros producimos se están perdiendo. O sea que hay un volumen de fruta muy, muy grande que año a año se tira. Esto se puede deber principalmente a que no se consume por problemas de almacenamiento, por problemas de infraestructura o que se ha elegido mal el packaging en el cual se está enviando la fruta. Cuando me refiero a problemas de almacenamiento, es porque ya sea en el lugar de producción o en el lugar a donde llega la fruta, no hay capacidad de frío, hay poca cantidad de cámaras, la logística puede ser deficiente. En el caso de la infraestructura, nos referimos a la infraestructura en la zona de producción, malos caminos, ausencia de cámaras de frío, algunas tecnologías que ya están en desuso y que seguimos utilizando. En ese sentido, podría decir que Tucumán está a la cabeza de todo lo que es tecnología de post cosecha. Hoy en día, el productor tucumano o el empacador tucumano se ha tecnificado mucho en los últimos 10 años, ha hecho muchas inversiones, por lo cual podríamos decir que Tucumán está a la cabeza de lo que es el manejo de la post cosecha en cuanto a cítricos. El packaging se refiere a los tipos de envases, envases de cartón,
Principalmente nosotros utilizamos envases de cartón, envases de madera solamente cuando hacemos frutas a granel, que van en pack beans de madera, de 370, 380 kilos. La distribución de cómo se producen los alimentos en el mundo. Ahí en ese gráfico de torta pueden ver que entre los vegetales, frutas, tubérculos y raíces se produce casi el 64% de los alimentos a nivel mundial. El otro 19% corresponde a los cereales y hay un 17% que son otros productos en menor cantidad. Esto da la pauta de que la gran mayoría de la producción de alimentos está centrado en los productos frescos, por lo cual tiene vital importancia el manejo que nosotros le demos a la post cosecha. Este es un cuadro que también está a través de la FAO, donde vemos cómo es las pérdidas que se dan en las diferentes zonas de producción. Podemos ver que en las tres o cuatro primeras columnas, vemos que las pérdidas que hay de los alimentos está relacionado principalmente con los consumidores o con los lugares de consumición, que se pierden muchas veces porque se compra fruta que después no se consume. Y tiene una muy poca incidencia, que está cerca entre el 17 y el 20%, que puede ser por problemas de producción. Y ahí dentro del problema de producción, estamos hablando del manejo de la fruta en la zona de producción, en los empaques, en la infraestructura. O sea, hay muy buenos niveles de almacenaje y de manejo de fruta. No así, a medida que nos vamos en las últimas tres columnas, donde está Latinoamérica, el sudeste asiático y el África subsahariana, vemos que los principales problemas, hasta el 30% de las pérdidas se deben a un mal manejo de almacenamiento y mal manejo de la producción. Por lo cual, no hay muy buena infraestructura para el manejo de la post cosecha. ¿Se entiende igualmente, no? La verdad creo que sí. Los chicos de agronomía, por favor, que alguno diga así, que yo lo entiendo, digamos, creo, pero Sí, sí se perfectamente. entiende. Seguimos. Bueno, ahí en la foto que está a la par del cuadro es una foto de un empaque que estuve el año pasado en la zona de Fresno. Es una fruta chilena y ahí hay un podrido de penicillium y ahí se puede ver el buen manejo del fungicida. Esta es una aplicación de imazaline en caliente y cómo está la fruta, está podrida, pero está muy bien manejado el control del penicillium verde. Bueno, la producción mundial de frutas, principal país es China, es un gran productor de frutas y hortalizas y es un gran consumidor. Casi les puedo decir que el 90% de lo que produce lo consumen en el mismo Chile. Luego sigue Brasil. Brasil es un gran productor de naranjas y de frutas subtropicales y tropicales, pero principalmente de naranja. Brasil es un gran industrializador de sus naranjas. Se calcula que de cada 5 litros de jugo de naranja que hoy se consume en el mundo, 3 litros pertenecen a Brasil, están producidos en Brasil. Luego está Estados Unidos, con 10,7 millones de toneladas, también es un gran productor de frutas y hortalizas, principalmente centrado en California, en el Valle de San Joaquín y el Valle de Coachella, zona con una producción muy intensa, y luego en la zona de Florida, donde se hace bastante cítrico también. De ahí tenemos la India, México, España
España es un gran productor también de cítricos, Italia, Egipto, Turquía y Argentina. En ese cuadro, los últimos cinco del lugar de la torta, son productores que han ido creciendo, países productores que han ido creciendo en los últimos años, principalmente Sudáfrica. Sudáfrica es un competidor, el principal competidor de Tucumán, y después ya vamos a ver por qué no digo Argentina y sí Tucumán, porque Sudáfrica compite en los mismos mercados del limón en los cuales estamos nosotros. Bueno, en este cuadro, en esta gráfica, ahí tiene la distribución de los principales países productores de frutas. Acá está faltando, creo, Chile. Nuestros vecinos son unos grandes productores de frutas, competidores en algunos rubros como es la pera y la manzana, y también en lo que es arándanos. Bueno, en este cuadro vamos a ver principalmente cómo es la distribución de los cítricos en la Argentina. Las exportaciones, la principal exportación es entre los cítricos del limón, el 32%, el 38% corresponde a la pera, 11% a naranja, y después tenemos casi un 20% en los cuales están la uva, manzana, mandarina, arándano. Pero principalmente los dos productos que exporta Argentina son limón y las peras. Las peras es por una condición de calidad. La pera Williams es una pera que tiene en la Argentina unas condiciones únicas de producción y de calidad. Se dice que cuando entra la pera de Argentina desaparecen las otras peras del mundo porque es la que mejor se vende. Y en el caso del limón, bueno, archiconocido, nosotros somos los principales productores y tenemos una capacidad de llenar mercados a cualquier mercado del mundo. En el cuadro que está abajo, en colores, la producción de fruta cítrica por especie, ahí están todos los años, desde el año 2008 hasta el año 2017, y ahí se puede ver cómo ha ido creciendo el limón, se mantiene y crece, y va decreciendo la producción de pomelo, la producción de mandarina tiene sus altibajos, al igual que la naranja. En el otro cuadro están las exportaciones de los cítricos de Argentina para cada una de las especies. Ahí se puede ver cómo el limón es el que representa la mayor cantidad, seguido por naranja, mandarina y pomelo, que casi está desaparecido de la grilla de exportación. Bueno, visto todo lo que es la parte estadísticas y de producción de los diferentes frutas y cítricos en especial, vamos a empezar por la parte de la fisiología de la post cosecha. Es un tema muy importante, ya que hay que entender cómo es el manejo de la fruta cuando lleguemos al empaque, cómo es el manejo dentro de lo que es la cosecha y luego el manejo del empaque. Para eso tenemos que diferenciar las frutas climatéricas y la no climatérica. Eso está dado por la tasa de respiración que tienen y por la conformación intrínseca de sus componentes. Principalmente, digamos, como para que tenga una idea o algo más gráfico, el caso de las manzanas, las peras, son frutas climatéricas, y los no climatéricos los podemos englobar a todo lo que sean los cítricos. El climaterio del fruto corresponde a un periodo, un aumento de la actividad respiratoria asociado a un final del proceso de maduración. Este periodo de respiración climatérica es una fase de transición entre maduración y senescencia. La tasa de respiración va cambiando en el proceso de maduración
Y esto hace que las frutas climatéricas normalmente se cosechan en verde, donde todavía no están maduras organolépticamente, y después, en el transporte o en el almacenamiento, empiezan a tener sus cambios y terminan de realizar su maduración definitiva hasta llegar al lugar de consumición. No así los productos, las frutas que no son climatéricas, hay que cosecharlas con la madurez fisiológica, que corresponde a la madurez comercial. Normalmente estas frutas, si nosotros me estoy refiriendo a las no climatéricas, caso de los cítricos, si la cosechamos verde, pongo el ejemplo de una naranja, si la naranja está verde, por más que después cambie de color, su jugo todavía no tiene la cantidad de azúcares como para que sea comercializado. O sea, tiene mucha acidez y muy pocos azúcares. Los azúcares se van formando a medida que la fruta se va madurando en la planta. ¿Entendido esto, no? Estábamos ayer viendo un par de cuadros donde se observa cómo es, lo van a ir entendiendo, cómo es la respiración de una fruta climatérica y una no climatérica. Bueno, acá justo está cómo el ritmo de respiración, en función del tiempo. Podemos ver que los frutos no climatéricos, la producción de etileno va disminuyendo con la producción del dióxido de carbono, en función del tiempo. Al contrario de lo que pasa con los frutos climatéricos, va aumentando la tasa de respiración y va aumentando la producción de etileno. Esta es la razón por la cual en los frutos climatéricos normalmente se la trabaja con atmósferas controladas para poder mantenerla más en el tiempo, o sea, hay que bajarle la tasa de respiración y bajarle la producción de etileno. Normalmente cuando se manejan mal las atmósferas o se maneja mal la cadena de frío en las frutas climatéricas, es el caso, por ejemplo, de las manzanas. Muchas veces se cree que las manzanas arenosas son una variedad de manzanas, y no es así. Las manzanas son arenosas porque se manejó mal en la post cosecha y se terminó consumiendo todos los azúcares y queda únicamente la fibra con algo de azúcar. Esa es una característica normal y muy gráfica para ejemplificar lo que es un mal manejo de post cosecha. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de lo que son frutas climatéricas. Caso de la palta, la granada, el mango, el melón, papaya, banana, maracuyá. Bueno, acá está faltando también todo lo que son los frutos de carozo y pepita, manzana, pera, durazno, damasco. Todo eso son también, normalmente se cosechan en verdes y terminan de hacer su madurez comercial, se lo termina haciendo durante el flete a los puertos de destino. Los frutos no climatéricos, caso de todos los cítricos, sandía, el ananá, pomelo y la uva. Bueno, acá algo que ya le había dicho, normalmente los frutos climatéricos son cosechados y manipulados en estado preclimatérico, o sea que se los cosecha sin color, pero ya la pulpa ya está con comienzo de maduración. Y su comercialización, su maduración, se realiza durante la comercialización y el transporte. Y se preservan las características organolépticas hasta llegar al consumidor. En cambio, los frutos no climatéricos deben ser cosechados con madurez fisiológica, no se madura en transporte. Algunas veces hay alguna confusión cuando nosotros hablamos en el caso del limón, cosechamos en verde y después le hacemos un tratamiento que es el de verdizado. No es una cámara de maduración, es simplemente una cámara donde nosotros le agregamos
gas etileno o acetil, y eso produce la ruptura de la clorofila en la fruta y cambia el color. Ahí se cambia únicamente el color de la fruta, no así la maduración, no tiene nada que ver. Bueno, acá tenemos otro cuadro donde vemos, en el cuadro que está a la izquierda, vemos cómo está desde el desarrollo de la fruta en el campo, su desarrollo, crecimiento, maduración, y ahí empieza la cosecha. Y pueden ver cómo es la tasa de respiración en los frutos climatéricos. Vuelvo a poner el ejemplo, caso de pera, manzana, durazno, aumenta su tasa de respiración en el momento de la cosecha, y los frutos no climatéricos, caso de los cítricos, siguen con la misma tasa de respiración muy baja. Después, en el otro cuadro, tenemos cómo son las tasas de respiración de diferentes productos climatéricos, palta, la banana y la manzana. ¿Por qué tienen diferentes tasas de respiración? Y son curvas, digamos, su forma son parecidas, pero con tasas de respiración diferentes. En el caso del aguacate o la palta, estamos hablando de su composición, son grasas. En el caso de la banana es puro almidón, y en el caso de la manzana es una mezcla de muchos ácidos y azúcar, principalmente ácido málico. En el caso de los frutos no climatéricos, acá le puse un ejemplo de cómo nosotros cosechamos normalmente la fruta en nuestra provincia. Nosotros normalmente la fruta ya tiene la cantidad de jugo, que es aproximadamente 32% más. Si tiene esa cantidad de jugo y el color todavía no está amarillo, nosotros podemos cosecharla en verde, que es normalmente el color que está entre el color 8 y 9. Y esa fruta, una vez que entra en empaque, entra a cámara de desverdizado, se le hace un tratamiento que lo vamos a ver más adelante, las características, y llegamos a sacarla la fruta con el color 3, del color 2, 3 o 4. Es un proceso donde se rompe la molécula de clorofila y aparece el color amarillo de la fruta. En el caso de los frutos climatéricos, siempre, y en los no climatéricos también, a medida que se va generando la maduración, hay cambios composicionales de la fruta, internos y externos, desarrollo del color, cambio de firmeza y cambio y desarrollo del sabor y el aroma. Esto se debe a que hay un proceso respiratorio y se empiezan a consumir todos los componentes que tiene cada una de las frutas, y van cambiando esos componentes por la respiración, van cambiando a otros azúcares más simples. Ahí no les quise poner detalladamente dentro de la fisiología, pero hay que hacer nos vamos a retrotraer hacia lo que ya han estudiado ustedes en química orgánica, o algunas veces han visto en microbiología también, todo lo que son los ciclos de tricarboxílico, ciclo de Krebs, cómo se va produciendo la respiración y se van degradando todos esos azúcares complejos hasta llegar a azúcares más simples. En este caso vemos los cambios, el comportamiento de la sustancia durante la maduración. Hay algunos que aumentan y otros que van en disminución. Los que van aumentando son los azúcares simples y los que van en disminución son los azúcares o los ácidos más complejos. Entonces, en el caso del color, cambia la clorofila, va hacia carotenos o xantófilos, cambia el color verde a amarillo con rojos. El sabor, arrancamos con almidones, ácido graso, tanino, y vamos a azúcares y proteínas más simples, mejor sabor, son más dulces y más nutritivas. Los aromas son aromas volátiles, aromáticos, y después van cambiando hacia otro tipo de aromas donde son ácidos simples. La textura, empezamos con protopectinas, y luego, a medida que se va madurando la fruta, se va ablandando, son pectinas más solubles y las cáscaras se vuelven mucho más suaves.
Bueno, algo de esto ya lo habíamos visto, cómo van cambiando los cambios asociados a la maduración. Los almidones pasan a azúcares reductores, el contenido de hemicelulosa disminuye, la maduración se incrementa las pectinas solubles, se van haciendo más blandas las cáscaras. En el caso de las frutas cítricas carecen de almidón, o sea, están conformadas por azúcares y por ácidos, el caso del ácido cítrico, el caso del limón. Bueno, este es el típico caso de cómo es la ruta que lleva los polímeros de glucosa, cómo se van, de acuerdo a las fosforilaciones y a las respiraciones, van haciéndose cada vez más simples hasta que terminamos con azúcares con glucosa de 6 átomos de carbono. Bueno, acá nuevamente están todo lo que vamos viendo a través de la degradación de los compuestos que son más grandes a compuestos más chicos, azúcares más chicos, y cuáles son las características que van dándole a la fruta. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto, ingeniero. Hasta ahora, muy bien, dicen los chicos. Perfecto, muy claro. Si hay alguna pregunta. A ver si alguien tiene una pregunta, que la mande, por favor. Bueno, parece que no. Parece que no, bueno. Sí. Acá en este cuadro, bueno, lo que ya habíamos hablado, cómo en los diferentes tipos de frutas, cuáles son sus principales componentes y cómo se van convirtiendo en azúcares más simples con el ciclo respiratorio. Es muy importante el tema de la respiración de la fruta y es importante entenderlo esto porque base a eso es el manejo que nosotros le vamos a dar durante el manipuleo dentro del empaque. Bueno, hecho las salvedades de todo lo que es la fruta climatérica y no climatérica, vamos hacia la fruta que nosotros manejamos en primer lugar, que es los cítricos, en el caso de nuestra provincia. La fruta, después de la cosecha, la recolección, tiene un proceso de respiración, transpiración, hay una pérdida de agua, hay una producción de etileno muy baja, muy baja, y hay un aumento de temperatura por el aumento de respiración. Esto nos lleva a que hay desórdenes fisiológicos, por lo mismo cuando nosotros ponemos la fruta en las cámaras de verdizado, le aumentamos la tasa respiratoria a la fruta porque aumentamos la temperatura y aumentamos también la cantidad de dióxido de carbono, cantidad de etileno, y eso es lo que produce un viraje de color, la ruptura de la molécula de clorofila. Ese manejo dentro de las cámaras nos lleva, aparte del cambio de color, también hay una pérdida de peso por la pérdida de humedad, y si no se realiza bien el manejo de las cámaras, hay una proliferación de todo lo que es pudriciones por patógenos, principalmente hongos. Hay una serie de hongos que vienen de campo y otros hongos que están dentro de, digamos, en el día a día, en cualquier parte de producción, y hasta en nuestras mismas casas. Es el caso del penicillium, que es un hongo que normalmente aparece cuando hay heridas en la fruta. Si no hay heridas, el penicillium no aparece. Pero hay otros hongos que vienen de campo, que de acuerdo a las condiciones en las cuales nosotros estamos cosechando, esos hongos van a aparecer en menor o mayor cantidad dentro de lo que es el proceso del empaque. Vamos a ver el tema del manejo de la fruta cítrica dentro del empaque.
caso de los cítricos, cambian algunos contenidos de algunos productos, pero la mayoría de los cítricos tienen la misma conformación. Vamos de afuera hacia adentro, vamos por el flaveo, que es la parte de color, una parte muy delgada, es el epicarpio, donde tenemos pigmentos carotenoides, y en el caso del limón, tiene una gran cantidad de aceite esencial. Es una cáscara que tiene muchas glándulas, donde concentra una gran cantidad de aceites esenciales. Dependiendo de las variedades, podemos estar entre el 3 y el 5%, 5 por mil de aceites esenciales. La característica de la fruta de Tucumán es que tiene gran cantidad de aceite y una gran cantidad de jugo. Eso es lo que hace que la calidad de nuestra fruta sea muy apetecida por los mercados a nivel mundial. Y también en la parte industrial, la cantidad de aceite hace que seamos los principales productores de aceite del mundo. En cuanto a jugo, comenzamos con la campaña que empieza normalmente en el mes de marzo con un 30-32% de jugo, y finaliza la campaña en el mes de agosto con una fruta que tiene aproximadamente un 40% de jugo. Creo que es la fruta dentro del mundo que es una de las zonas con mayor producción de jugo en el mundo. Es por las características ecofisiológicas que tiene el Tucumán, que hace que la fruta tenga esa cantidad importante de jugo y de aceite. Bueno, después tenemos el albedo, o mesocarpo, que es la parte blanca de la fruta. Está compuesta por celulosa, protopectina, pectinas, y de vitaminas, aminoácidos, flavonoides. En caso de jugo, glucosa, fructosa, sacarosa, ácido cítrico, vitamina C, vitamina B, minerales. Ahí en el jugo está la diferencia de lo que son los cítricos dulces y del limón. El limón no tiene azúcares, no tiene glucosa, y sí lo tienen todos los otros cítricos dulces. El endocarpo, que es la parte de las tajadas que nosotros le llamamos de la fruta, son sacos de jugo, membranas cartelares, vesículas, celulosa, pectinas, protopectinas, azúcares, flavonoides, aminoácidos y vitamina C. Bueno, Ingeniero, sí, acá tenemos una pregunta. sí. Rocío Lobo dice, para Rusia, ¿cuáles deben ser las características y también cuál es la diferencia entre Estados Unidos y Rusia, o para Rusia y para Estados Unidos? Las características de calidad son todas iguales. Los mercados son de similares requerimientos de calidad. Lo único que cambia de los mercados europeos, el de Rusia, los asiáticos y el de Estados Unidos, está dado por las plagas cuarentenarias. En el caso de lo que es Europa, no podemos ir con fruta que tenga cancrosis y mancha negra. Es una de las restricciones que tenemos en el mercado de Europa. En el caso de Estados Unidos, no podemos ir con cancrosis y con algunas plagas insectiles, como es un ácaro, que es el Brevipalpus. La fruta no tiene que ir con esa plaga. Esas son las restricciones que tiene. No tiene restricciones de calidad, son restricciones pura y exclusivamente por plagas cuarentenarias. Los mercados asiáticos, la única restricción que tenemos en el caso de Japón y creo que Indonesia es por moca de la fruta, donde hay que hacerle un tratamiento de frío a la fruta. Pero en cuanto a calidad, no hay diferencia. Todas las calidades son similares. Estamos hablando de categoría 1, categoría 2 o categoría comercial. Son todas similares. Para todos los mercados, digamos, los estándares de calidad son los mismos.
¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Bueno, Sí. entonces, Seguimos nomás. al diagrama de flujo antes de empaque, ¿se lo puede ver bien? Sí, no sé si lo puede acercar un poquito más. Si Y, no, sí. ¿se puede ver el cursor? Sí, Bueno, sí, se ve bien, dicen los chicos. perfecto. Bueno, el proceso de empaque es como yo le digo muchas veces con la gente que trabajo, es un teatro de operaciones similar al que tenemos en una guerra, porque confluyen diferentes intereses y diferentes actores dentro de ese campo de batalla. Y principalmente tenemos la cosecha, como le dije anteriormente, la cosecha es fundamental para el éxito o el fracaso de lo que es la fruta fresca. Una mala cosecha se puede dañar la fruta de 7 meses de cuidado, se la puede dañar en segundo. Entonces, los mayores cuidados que hay que tener en la cosecha. Bueno, alicates, los cosecheros que estén bien, que sean expertos en cosecha de fruta fresca, escalera en buenas condiciones, morrales que no sean grandes, los envases que estén lo más cerca posible. Cuando hablamos de envases son los bins, ya sea de madera o de plástico, que estén lo más cerca posible. Las herramientas que estén desinfectadas y los horarios de trabajo. Normalmente, si se hace fruta fresca, el condicionante número 1 que tenemos en nuestra provincia es la presencia de rocío. No tiene que estar húmeda la fruta, se tiene que buscar los horarios de menor humedad relativa, y eso lo obtenemos después de las 11 de la mañana o 12 del mediodía. El periodo de cosecha que tenemos nosotros en nuestra provincia es muy corto, puede ser de 3 horas a 4 horas, no más de eso. Empezamos a las 12 del mediodía y terminamos a las 4 de la tarde. Eso dependiendo de que no cambien las condiciones meteorológicas en ese momento. Teniendo todas esas salvedades, otro punto importante es tener los caminos en buenas condiciones, eso ya es la parte de la infraestructura, el transporte, que sean transportes lo más rápido posible, condiciones de camiones que estén en buenas condiciones, y tenemos la llegada de la fruta hacia el empaque. Normalmente, una fruta que debe ser trabajada para exportación es fruta que se cosecha, es fruta que se debe procesar en el día. Tratar de que esa fruta sea tratada con todos los fungicidas y todos los desinfectantes dentro de las 24 horas. En lo posible tiene que ser dentro de las 12 horas y no más de las 24 horas. Porque a medida que va pasando el tiempo, la fruta con los problemas de patógenos y con los problemas de respiración que ya hemos visto anteriormente, comienza un proceso de degradación y nosotros tenemos que estar atentos a toda a ese movimiento. Por eso es un proceso, les vuelvo a repetir, un proceso importante, rápido, donde hay que tener mucho cuidado con un montón de cosas que son aditivas, que hablamos de las condiciones aditivas que tiene el proceso de post cosecha. Porque cada una de las macanas que nosotros nos mandamos en cada uno de estos pasos, él va en contra de la buena calidad de la fruta, de la buena llegada de la fruta hacia el mercado. Bueno, una vez que la fruta está cosechada y está subida al camión y llega al empaque, tenemos el ingreso. Normalmente la fruta que se hace en Tucumán está hecha en 2 pasos. Se preselecciona, separamos la fruta de fábrica de la fruta que va a ser embalada. En muchos lugares la preselección no existe, hacen directamente la fruta como llega del campo, se vuelcan en la línea de empaque y ahí se separa
fruta fresca de la fruta que no va a ser utilizada como fruta fresca. En el caso nuestro, como es una fruta de doble propósito, tiene mucha importancia separar la fruta industrial de la fruta que va a ser considerada fresca. Una vez que ingresa a preselección, se separan por colores, se separa la fruta que va a industria, y la fruta que tiene color verde va a cámara de desverdizado. Ahí ya vamos a ver un poco más adelante las condiciones de desverdizado. La fruta permanece en esas cámaras, dependiendo del color, 3, 4 días. Una vez que toma color la fruta, entra a toda una línea de empaque, que es un volcado en agua, como está la foto, ahí se ve un hidro, que es donde se tira la fruta, con la volcadora de bits, la fruta cae en agua con una solución de hipoclorito y bicarbonato de sodio. Después hay un enjuague, un escurrido, hay una mesa de descarte donde se separa alguna fruta que pueda estar con algún proceso de pudrición que haya comenzado. Luego se hace un secado y escurrido de esa fruta, un presecado, mejor dicho. Luego ese presecado entra a un túnel, a una mesa donde se aplica cera con algún fungicida, principalmente imazalin, que es un antiescorbulante. También se utiliza TBZ, que es tiabendazol. Y la cera, ¿cuál es la importancia que tiene? Es disminuir la deshidratación, ser el vehículo o el carrier de los fungicidas, y en última instancia darle brillo a la fruta. Muchas veces el empacador y el productor le da más importancia al tema del brillo que al tema de la deshidratación. El productor quiere que la fruta brille mucho, no le importa si la cera es de buena o mala calidad, si controla la deshidratación o no controla la deshidratación, pero quiere que brille mucho. Yo creo que el punto de menor importancia es el brillo de la cera. Lo más importante es que controle la deshidratación de la fruta, porque eso es la pérdida de peso que va a tener la fruta hasta su llegada a los mercados. Luego del encerado, pasa por un túnel de secado que puede estar entre 50 y 55 grados de temperatura. Ahí permanece 2 minutos la fruta, sale seca con toda la cera. Y luego pasa a una mesa de selección donde se puede observar plagas cuarentenarias, algunos problemas de calidad. Y después pasa por el calibrado, que normalmente el calibrado ese está hecho por máquinas electrónicas, donde se puede separar el color, el tamaño, se puede separar algunas que hacen el peso, y algunas que pueden, de acuerdo a sus características, separarla por calidad, de acuerdo al porcentaje de manchas que tenga la fruta. Una vez que la fruta está calibrada, esa fruta se puede embalar o envasar en diferentes tipos de envases de cartón, caja de 18 kilos, caja de 15 kilos, caja de 6 kilos, plató, o open top, como le llaman, open top de 6 kilos, de 10 kilos, de 15 kilos. Hay diferentes tipos de envases. Una vez que ese embalado se puede hacer de forma manual, o bien hay algunas máquinas que hacen el embalado también, ya sea embalado similar al que hace el manual los embaladores, o bien por llenado, por peso, donde hay máquinas automáticas. Una vez que la caja está conformada, toda esa caja tiene una serie de etiquetados con leyendas, información para el consumidor, información para los organismos sanitarios nacionales y los extranjeros, con toda una normativa de leyes que tiene que llevar diferentes leyendas de acuerdo a los protocolos que nosotros estamos trabajando a cada uno de los mercados a los cuales llegamos. Esas cajas después son paletizadas. En el caso de la caja de 18 kilos son paletizadas, si van en bodega, en 63 unidades por pallet. Si es en contenedores, van por 72 unidades por pallet. Esos pallets se conforman, apenas termina de realizarse el embalado de la fruta, se van paletizando las cajas
y los palets llevan toda la información que requieren los mercados a los cuales van. Luego esa unidad de carga es la que llevan a los camiones que van a los puertos. Normalmente los palets de 63 unidades que van a bodega van 22 palets por camión. En los casos de los que van al contenedor, que son palets por 72, van en 20 palets por camión, que son la cantidad de las unidades de palets que van en los contenedores. Todo el despacho se realiza bajo normativa que nos da el SENASA, de acuerdo al mercado a los cuales... ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, tenemos algunas preguntas de esta diapositiva. Sí. Una quedó colgada, una pregunta de Rocío que decía, ¿la temperatura es la misma para las dos? Creo que se refería en cuanto al mercado de Rusia y de Estados Unidos. Sí, la temperatura de manejo de los contenedores o de las bodegas son similares. En el caso del limón se trabaja transporta entre 5 y 7 grados. Los cítricos dulces se trabaja con un poquito menos de temperatura. El único que se trabaja con más temperatura es el pomelo, que se envía con entre 9 y 10 grados de temperatura en la bodega. Pero después todo lo demás, los mercados son similares, no tienen el manejo de las temperaturas, son similares. El único que tiene temperatura diferencial es cuando vamos a Japón, que se le hace un cool treatment, que se llama, un frío, que es el tema de la mosca, que hay que darle una temperatura, creo que de 2 grados, durante, no me acuerdo si son 16 o 19 días continuos, que no tiene que bajar de 2 grados la temperatura, para asegurarnos de que la mosca no prolifere en el caso del limón. Es el único tratamiento de temperatura diferencial que se le da a los diferentes mercados. ¿Qué otra pregunta? Bien, después tenemos a Gastón, que dice, ¿solo se pueden aplicar esos productos o cuáles son las restricciones? A ver, nuestros mercados cada vez son, como hemos visto al principio, los mercados son más exigentes en cuanto a los residuos químicos. Hace 10 años aproximadamente utilizamos una nómina de productos que eran aproximadamente 6 o 7 productos. Hoy estamos restringidos a 4 o 5 productos y cada vez con menores cantidades. Los productos que normalmente estamos utilizando son Imazanin, propiconazole, que este es el último año que se lo utiliza porque ya está prohibido a partir para el hemisferio sur va a estar prohibido a partir del año que viene. Podemos utilizar TBZ, fluodoxinil, azocistrobin y nada más. Son los únicos 4 o 5 productos que estamos utilizando. Y después, como desinfectantes, hipoclorito de sodio, dióxido de cloro, bicarbonato de sodio, que son, el bicarbonato está actuando más que nada como fungistático por su concentración y por su concentración de la sal. Pero es uno de los productos que podemos utilizarlos sin restricción. Listo, gracias, dice... perdón. Adrián había preguntado si al ingresar la fruta el hipoclorito actúa como agente desinfectante y cuál es la función del bicarbonato. Ya quedó contestada. El hipoclorito es un biocida, es un desinfectante muy potente, muy importante, pero tiene el problema de que cuando nosotros estamos trabajando en la preselección o en alguna línea de empaque, normalmente la fruta trae materia orgánica y la materia orgánica termina inactivando el hipoclorito, por lo cual, a medida que va aumentando el pH de la solución,
la concentración del hipoclorito va disminuyendo y va perdiendo su poder biocida. Entonces, por eso es que se está cambiando ahora de hipoclorito a dióxido de cloro y algunos otros desinfectantes como el ácido peracético, el peróxido de hidrógeno, sorbato de potasio. Hay diferentes sales que se están utilizando actualmente, pero sigue siendo el agente más usado el hipoclorito de sodio, porque es más barato también que los otros productos. Bien, y la última, Miguel dice, ¿qué pasos se evitan en los productos que quedan para consumo interno en comparación a los de exportación? ¿O son los mismos? Son los mismos. Son los mismos. Normalmente en los meses de verano, cuando hacemos fruta para mercado interno, tratamos de no utilizar los mismos productos porque eso generaría una resistencia de los hongos por los cuales estamos luchando. Entonces, terapéuticamente se van cortando algunos productos y no se lo utiliza a lo largo del año para evitar la proliferación de resistencia a lo largo del año. Pero en definitiva, los productos que se utilizan tanto para mercado interno como para mercado externo son los mismos, porque son las reglamentaciones que nos da o lo que nos permite el SENASA, que es nuestro organismo de legislación sanitaria. Bueno, esa era la última pregunta. Perfecto. Bueno, continuamos entonces. Vale. Bueno, acá le estoy haciendo ver una cámara de despatizado. Normalmente son cámaras que pueden ser aisladas, similar a las cámaras de frío, donde se trata de poner muy poca cantidad de bins. Se trata de que las cámaras no sean más de 250 o 300 bins, porque es una cantidad que normalmente fácilmente se la puede llenar. Cuando se hacen cámaras muy grandes, queda mucho espacio vacío y cuesta realizar el desverdizado. Normalmente estos bins, como ustedes pueden ver, y algunos conocen, tienen espacios libres entre la fruta, y en la colocación de los bins, entre filas de bins, hay una separación de por lo menos 10 centímetros para que pueda circular el aire, y ahí dentro de esa cámara es donde se va inyectando el ácido, el acetil o el etileno, que es el que promueve la ruptura de la molécula de clorofila y el que hace el aumento de la tasa de respiración de la fruta y el aumento de temperatura. Acá en esta cámara normalmente hay una circulación de aire por los ventiladores y tienen espacios donde se pueden hacer aperturas de otro tipo de ventiladores que toman aire del exterior y van inyectando aire para aumentar la cantidad de oxígeno dentro de la cámara. A medida que la fruta va respirando, va eliminando dióxido de carbono y el dióxido de carbono va aumentando su porcentaje en todo el aire. Si aumenta el dióxido de carbono y disminuye el oxígeno, el proceso de desverdizado se para. Entonces, continuamente tenemos que estar haciendo inyecciones de oxígeno, de aire limpio del exterior para que el proceso de respiración continúe sin ningún tipo de problema. Acá tenemos un cuadro donde vemos los diferentes tipos de cítricos y vemos que no toda la fruta se desverdiza en las mismas condiciones. Podemos ver que en el caso de las mandarinas tenemos dos grupos, las clementinas y las satsumas. Las satsumas son las mandarinas tempranas, son unas mandarinas bastante complicadas de manejar en el tema de verdizado. Se trabaja con muy baja temperatura, 18-20 grados, siempre se mantiene una tasa alta de humedad, 90-95%, y la cantidad de etileno es muy baja, muy baja, 1 o 2 partes por millón, no se puede exceder de esa cantidad. El dióxido de carbono siempre tiene que estar por debajo del 0,3%. En el caso del grupo de las clementinas,
también tienen las mismas condiciones de vernizado que la Satsuma. Después tenemos el grupo de las naranjas, tenemos las navelinas, que son frutas muy tempranas, y las navel, que son frutas tempranas. También tienen sus características de vernizado especial, sobre todo en el tema de temperatura. Hay una diferencia ahí en el manejo de las temperaturas. Y después tenemos el limón, que las temperaturas se manejan entre 23 y 25 grados, la humedad 90-95%, el etileno que no sea superior a 5 partes por millón, y el dióxido de carbono dentro del menos del 0,3%. En el caso del pomelo, tiene un poco más de temperatura, y también las condiciones de etileno son más altas que las otras, los otros ciclos. Bueno, acá está graficado el proceso de empaque que habíamos hablado recién, en el otro cuadro. De todas maneras, yo esta presentación ya se la voy a pasar, así la pueda tener cada uno de los asistentes. Bueno, y llegamos a, una vez que la fruta ha sido desvernizada, está en condiciones de pasarla por la línea del empaque, y manejamos todo lo que es, lo que ya hemos visto, el volcado, la desinfección, la aplicación del fungicida, la aplicación de la cera, el tamañado, la separación por calidades. Y acá empiezan a jugar otros problemas por los cuales se suman al campo de batalla que les decía anteriormente. Y son los hongos. Los hongos de post cosecha es una de las condiciones sine qua non de que la fruta llegue bien a los mercados. Una fruta que llega en malas condiciones, con pudriciones de este tipo, es fruta que no se vende. Y el podrido, eso es ley, no tiene ningún tipo de negociación. La fruta podrida se tira y encima hay que pagarla para que el organismo sanitario la tire. Entonces es algo muy costoso. Si la fruta llega con pudriciones, estamos ante un grave problema. Y sobre todo si la fruta llega esporulada. Ahí tenemos un caso de una naranja con Penicillium digitatum, que es el Penicillium el moho verde, y el Penicillium italicum, que es el moho azul. En la otra foto que está a la par, que es un Penicillium digitatum, moho verde, ahí se puede ver una fruta que no está podrida, que está comenzando su pudrición, pero se pueden ver los cortes el corte de tijera. Las heridas es la puerta principal del penicilio. Si no hay herida, si no hay golpe, no hay penicilio. El penicilio es un hongo débil, no tiene celulasa, por lo cual no puede disolver la celulosa de la cáscara. Entonces, si no tiene herida la fruta, no puede entrar el penicilio. Pero hay que tener en cuenta de todo lo que es la cosecha y el manejo dentro de la fruta, del empaque, perdón. El empaque, si no están bien reguladas las velocidades, la parte de la construcción que es todo en chapa, si hay pedazos de chapa suelta que lastiman la fruta, todo eso es un potencial de pudrición del penicilio. Acá tenemos el sour rot, que es la producción amarga, que yo creo que es el principal hongo de post cosecha. Este es el más problemático de todo, porque contagia a la otra fruta cuando hay problemas graves de sour rot, que es producido por Geotrichum. La fruta se disuelve, se desarma y se hace aguachenta. Entonces, todo ese jugo que se va desarmando va tocando otra fruta y va contaminando a la fruta que está sana. Normalmente esto se puede ver en los puertos, cajas que están totalmente mojadas,
chorreada, desde la caja que está arriba del pallet hasta la que está abajo, está toda chorreada. Eso es un problema gravísimo. Es preferible no despachar un pallet en esas condiciones. Si tenemos este hongo, es el más complicado, porque es el único que contagia. Después tenemos otros hongos, que es un complejo, que es el Sternum rot, que está producido por Diplodia, por Phomopsis, empieza por el pedúnculo. Ahí podemos ver que está junto en un bins. Esto es una foto que ha sido sacada hace poco, es la fruta que van sacando los descartadores. Hay una fruta con penicillium y tres frutas que están con Phomopsis o Diplodia, que son los hongos que producen la pudrición desde el pedúnculo. Justo en la inserción del cáliz es donde está el hongo y empieza a pudrir la fruta y produce el amarronamiento este. Algunas veces confunden el amarronamiento, la pudrición marrón de Sternum rot, de Diplodia Phomopsis, con la pudrición marrón producida por Phytophthora. La diferencia principal es que la Phomopsis y la Diplodia no tienen olor. En el caso del brown rot, que es la que está a continuación, que acá está el brown rot, a la par de otra pudrición con penicillium. El brown rot, la pudrición empieza en el pezón de la fruta, en la parte de abajo, y la característica es que tiene olor a papa podrida. La papa podrida es producida por también el mismo hongo que la Phytophthora y produce el mismo olor. Es característico el olor de la pudrición de brown rot. Y en la diferencia, las dos son marrones, brown rot y Sternum rot, son dos pudriciones marrones, pero el caso de brown rot, producido por Phytophthora, tiene olor a papa podrida. Y después tenemos todo lo que son las alteraciones fisiológicas, que están relacionadas con problemas que vienen ya de la fruta de campo, que esto no está muy bien definido por la bibliografía y por las investigaciones, que son problemas de alteraciones debidas a características ecofisiológicas del cultivo. En el caso de la peteca, que es la foto que se ve ahí, que son esas deformaciones que hay en la cáscara, no es una pudrición, pero sí una alteración a nivel de la cáscara. Y si uno ve la bibliografía de lo que dice peteca, hay cerca de 10 o 12 posibles razones o causas por las cuales se puede producir la alteración. En el caso de nuestra provincia, es un problema que no aparece en todos los años, aparecen en años con algunas características de cuando hay mucha lluvia en el verano, hay mucha asfixia radicular, ahí se produce la aparición de esta alteración en la cáscara. Y después hay otras alteraciones. Esta es una sigla en inglés que es SERB, que es Stem End Ring Breakdown, que ahí también aparece en el limón. Es muy parecido a peteca, pero se produce alrededor de la inserción del cáliz de la fruta. Se presenta en años como este, se está viendo mucho esta alteración, y se da cuando los otoños son muy cálidos, cuando tenemos altas temperaturas y hay un envejecimiento muy notable de la cáscara y este tipo de alteración. Después tenemos el chilling injury, que es producido por el daño por frío, que puede ser producido en cámaras de frío, por mal manejo de las temperaturas, o bien daño por helada, donde se pone la cáscara, se pone con puntuaciones color rojiza, algunas otras medio blancuzcas, pero está relacionado con el colapso de la cáscara debido al congelamiento de la misma. Y hay una cuarta alteración, que es el pitting, que normalmente es muy parecida a la peteca de la foto esta, pero se da en los cítricos dulces, en la mandarina, en la naranja y en el pomelo. Normalmente es por un envejecimiento, ya sobre todo aparece al final de la campaña, cuando la fruta ya está un poco vieja y hay problemas de respiración, y la fruta empieza a mostrar este tipo de alteración. A ver, ¿qué más? Bueno, y acá terminamos.
terminamos con una frase que es de Cicerón, romano: la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre. Nosotros que trabajamos en el campo nos sentimos libres y creo que elegimos esta profesión por la libertad que nos da estar todos los días en el campo, ver el verde, estar en contacto con la naturaleza y sobre todo hacer lo más importante, que es producir. Bueno, no sé si hay algún tipo de preguntas. Sí, ingeniero, acá tienen preguntas los chicos. Bueno. Yo le voy leyendo y usted va contestando, ¿dale? Ok. Bien, la primera, Roberto, dice, ¿qué productos en post cosecha se emplean en el procesamiento de limones con certificación orgánica? En el caso de la producción orgánica, el único producto que podemos utilizar en la post cosecha es hipoclorito o dióxido de cloro. Podemos utilizar ácido peracético y bicarbonato. Son los únicos productos, no podemos utilizar ningún tipo de producto de síntesis. Son las condiciones que nos da la producción orgánica. No tenemos que utilizar ningún tipo de producto de síntesis. Principalmente hay que hacer una buena cosecha, que no tenga heridas, y utilizar fruta que esté en un estado de maduración, que no sea muy madura, que aguante el trayecto, y utilizar toda la batería de desinfectantes que tenemos más. Bien. Después Gerardo pregunta, ¿qué auditoría se puede hacer durante el proceso de cosecha para disminuir el daño de fruta, desde el corte de la fruta hasta el cargado de beans? Bueno, hacemos un control de calidad de cosecha. Hay que tratar de que la fruta no tenga golpes. Hay algo que me olvidé, es el problema de oleocelosis, que el golpe de la fruta se rompe la célula de aceite y ese aceite se oxida y deja una mancha marrón en la fruta, que es un motivo de descarte. Eso normalmente se produce porque las condiciones de cosecha no son las óptimas. Se empezó a cosechar muy temprano, cuando la humedad relativa está muy alta y la fruta está muy turgente. Entonces, apenas se toca fruta con fruta o apoya el dedo el cosechero, queda marcado la mano donde se rompe la célula de aceite. Se hacen controles bin por bin en cada una de las cuadrillas, que no tengan palo largo, que no tengan corte de tijera, que no esté arrancada la fruta. Vuelvo a repetir, toda herida es una impotencia. Entonces hay que evitar esos 3 o 4 puntos que son fundamentales, y los controles se hacen en la cosecha. Bien, después tenemos a Laura que pregunta, ¿las alteraciones fisiológicas solo afectan lo cosmético de la fruta o también la calidad del jugo? Esa es una. Sí. Principalmente la calidad cosmética. En el caso de que no se utilicen ceras que sean las adecuadas, o cuando se utilizan ceras de mala calidad, el proceso respiratorio se transforma en un proceso respiratorio anaeróbico, con lo cual la respiración anaeróbica empieza a producir aldehídos, cetonas, y normalmente es una fruta que pierde el sabor, pierde la acidez, tiene sabores raros o sabores a viejo y no tiene azúcar. Se degrada todo el azúcar y se empieza a aumentar todo lo que son ácidos orgánicos, aldehídos, cetonas. Hay una alteración en el sabor. Pero en el caso de las alteraciones fisiológicas que hemos visto, en el caso de peteca, SERP o pitin,
es a nivel del flavedo y el albedo, no toca al jugo. Aunque están muy relacionadas, aparecen mucho más cuando hay problemas de respiración. Se da el caso de que eso se potencia la aparición de esos problemas fisiológicos cuando no se maneja bien la ventilación de los contenedores. O bien la temperatura del contenedor se ha ido muy abajo y hay un problema de daño por frío, y encima a eso sumarle que el intercambio de aire fresco en el contenedor no es el adecuado, entonces aumenta el dióxido de carbono, aumenta la poca producción de etileno que hay dentro del contenedor, y eso hace que se forme una atmósfera de respiración anaeróbica donde hay otro tipo de producción y degradación de azúcar y de ácidos. Bien, y después otra pregunta que creo que ya quedó contestada, decía, en el caso de no alterar la calidad del jugo, ¿puede ser aprovechado para el consumo interno o industrias? Sí. Siempre y cuando la fruta no esté podrida, lo puede utilizar la industria. La industria cada vez está siendo mucho más exquisita en cuanto a la calidad de la fruta, porque requieren los mercados. Hoy el principal problema que tiene la industria es la colocación del aceite del jugo, que no tenga productos que no sean los permitidos. La industria no recibe fruta que tenga tratamiento de post cosecha, porque todos esos productos que nosotros estamos poniendo a la cáscara van al aceite y en algunos casos también quedan en el jugo. Entonces, cada vez la industria requiere de fruta mucho más limpia. Bien, después tenemos, a ver, Martín dice, ingeniero, ¿en qué coloración del limón tiene su máxima cantidad de jugo? Bueno, su máxima cantidad de jugo es cuando está madura, totalmente madura. Normalmente cuando hacemos fruta fresca, la fruta que está muy amarilla, empieza a ser un problema porque es una fruta que no va a tolerar el viaje. Es una fruta que no tiene shelf life. Va a llegar muy madura al destino. Una fruta madura ya está también, como vemos en la parte fisiológica, con todo su reblandecimiento de la cáscara. Las pectinas se van haciendo mucho menos complejas y son mucho más susceptibles de la acción de los patógenos. Entonces, tratamos de que normalmente la fruta que estamos mandando a los mercados esté en un color, le llamamos color plateado, o con el caso en la literatura inglesa aparece como yellow silver, que es un amarillo plateado, que es el color con el cual el consumidor la ve a la fruta como si fuese que recién está sacada de la planta. Bien, ya vamos con las últimas preguntas, que a las y 30 se corta. Agos Guerrero dice, ¿cuáles son los requisitos en la fruta como porcentaje de jugo o azúcares para cosecha? Bueno, en el caso del limón, el único requerimiento para exportación es para el mercado interno. En el caso de mercado interno es que tenga el 30% de jugo, en peso, que tenga color amarillo. En el caso de lo que es exportación, tiene que ser por arriba del 32% de jugo. Que esas son condiciones que normalmente se dan en el mes de marzo ya en Tucumán, si bien la fruta está verde, pero las cantidades de jugo ya están por arriba de esos números, de esos porcentajes. En el caso de lo que es los dulces, ahí hay que hablar de un índice de madurez que está en relación la cantidad de azúcares con la acidez. Es una relación azúcar-acidez. Esa relación, aparte de tener por arriba del 32% de jugo, tiene que tener un índice de madurez de 6,
por arriba de 6,1, que es cuando ya empieza a tener mayor cantidad de azúcar y ya empieza a disminuir la acidez. Es un análisis que se hace con un método de titulación. El azúcar se mide por Brix, un tixómetro común y corriente, y la acidez se hace por una titulación. Después se hace una relación, cantidad de azúcar, valor de acidez, y saca el ratio que tiene que estar por encima del 6,1. Esa es la condición tanto para mercado interno como para exportación, de lo que es naranjas, mandarinas y pomelo. Bien, ingeniero. Hasta ahora no hay ninguna. Vamos con la última, si alguien tiene, que la mande. Y bueno, aprovecho para mandarle saludos de parte de Antuco, que me dijo que no me olvide de saludarlo. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, para agradecerle la charla por estar con nosotros. Estuvo buenísima la charla. Me parece que nadie más tiene otra pregunta. Bueno. Muchas gracias, ingeniero, dicen. Así que bueno, ya podemos dar por finalizada la charla. Bueno, muchas gracias a ustedes. Para mí ha sido un placer, una experiencia nueva. La verdad que es la primera vez que hago este tipo de charla de forma virtual. Y ha sido una muy buena interacción. La verdad que muy contento por la cantidad de oyentes y de participantes y por el feedback que hemos tenido. Así que, bueno, quedo a su disposición para cuando necesiten algo. Ya les voy a pasar la presentación esta, si la tengan. Y bueno, cualquier pregunta o duda que tengan, estoy abierto hacia ese tipo de preguntas, ya sea tienen mi email, así que bueno, podemos seguir en contacto. Y Dale. creo que nos vamos a estar viendo en algún empaque. Dale, buenísimo, ingeniero, muchas gracias. Bueno, Chicos, antes de... Dale. ¿Cómo? No, a los chicos, antes de irse, por favor, manden su nombre completo. Y les cuento que vamos a estar haciendo una encuesta en el Instagram de Mi VAS para que puedan poner los temas que más les interesan para las próximas charlas. ¿Bien? Ahí, no sé si se ubica, ingeniero, en la parte del centro. Sí. Ahí le aparece para... Nosotros ya esperamos que los chicos pongan su nombre y cancelo la reunión. Estamos a 2 minutos, así que... Perfecto.